Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí, compartiendo este espacio con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha robado suspiros y generado miles de conversaciones en el mundo del espectáculo y, por qué no decirlo, en nuestros propios corazones. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de un gesto que ha causado revuelo, un gesto que según muchos grita amor. Kerem Bürsin dedica libro a Hande Erçel. Sí, han oído bien. Un detalle tan tierno, tan íntimo, que nos invita a reflexionar sobre las relaciones, sobre las demostraciones de afecto y sobre cómo las estrellas, a pesar de su fama, también viven experiencias que nos recuerdan a todos nosotros. Antes de entrar en materia y desgranar todos los detalles de esta emotiva historia, quiero invitarles a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de noticias, análisis y esas historias que nos encantan. Toquen la campanita para recibir las notificaciones y únanse a nuestra creciente comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia de Kerem Bürsin dedicando un libro a Hande Erçel ha explotado en redes sociales y en los medios turcos, y por supuesto, ha llegado hasta nosotros para contárselos con todo el detalle y la pasión que merece. Para quienes siguen de cerca la carrera y sobre todo, la vida personal de estos dos talentosos actores, la relación entre Kerem y Hande ha sido un torbellino de emociones, un romance que ha capturado la atención de millones de fans alrededor del mundo. Desde sus inicios, la química entre ellos era palpable en pantalla, y esa chispa pronto cruzó las fronteras de la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Y ahora, este gesto, dedicar un libro. No es cualquier cosa, ¿verdad? No es un mensaje corto en redes, no es un anillo, es algo mucho más profundo. Un libro es un universo de palabras, de ideas, de sentimientos. Dedicarlo implica elegir cuidadosamente cada página, cada frase, y pensar en la persona a la que va dirigido. ¿Qué libro habrá elegido Kerem? ¿Qué palabras habrán conmovido a Hande? Aquí es donde la intriga se intensifica. Según los reportes, el libro en cuestión no es una obra literaria cualquiera, sino que se trata de una compilación especial, algo que tiene un significado particular para Kerem. ¿Y la dedicatoria? La dedicatoria es el remate perfecto. Se dice que las palabras escritas por Kerem son sumamente románticas, profundas y sinceras, expresando el amor y la admiración que siente por Hande. Se habla de que ha plasmado en esas líneas sus sentimientos más íntimos, sus esperanzas, sus sueños y el impacto que Hande ha tenido en su vida. Imaginen la escena: Hande recibiendo ese libro, abriéndolo y encontrándose con esas palabras escritas con la letra de Kerem, un mensaje directo desde su corazón. Es para derretirse. Este tipo de gestos nos recuerdan que, a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas con emociones reales, con la capacidad de amar y de querer expresar ese amor de maneras significativas. En un mundo donde las relaciones a menudo se analizan y se critican públicamente, estos actos íntimos y personales se vuelven aún más valiosos. Demuestran que el amor, en su forma más pura, busca la conexión y la expresión sincera, más allá de las cámaras y los flashes. Lo que hace este gesto aún más especial es el contexto. La relación entre Kerem y Hande ha pasado por diferentes etapas, ha sido objeto de especulación y, como decíamos, de un gran cariño por parte de sus seguidores. Que Kerem decida dedicarle un libro en este momento con palabras que resuenan con tanto sentimiento, sugiere una consolidación y una profundización de sus sentimientos. Es como si estuviera sellando su amor, no con tinta permanente en una piel, sino con palabras permanentes en un objeto que guarda historias. Los medios turcos han sido muy receptivos a esta noticia, destacando el romanticismo del acto y la complicidad entre la pareja. Se han compartido detalles sobre el contenido de la dedicatoria, aunque siempre manteniendo un velo de intimidad, respetando la privacidad de la pareja. Lo que sí queda claro es que Kerem no escatimó en detalles para hacer de este regalo algo inolvidable para Hande. Se especula que el libro podría ser de un autor favorito de Hande, o quizás uno que haya influenciado de alguna manera su carrera o su pensamiento. La elección del libro en sí ya es un acto de amor y conocimiento profundo de la otra persona. Este tipo de gestos, además de alimentar nuestra fascinación por las parejas de celebridades, nos invitan a la reflexión. ¿Cuánto de lo que vemos en las redes sociales es real? ¿Cómo podemos demostrar nuestro afecto a las personas que amamos de una manera que sea significativa y personal?
Dedicar un libro es un recordatorio de que los regalos más valiosos a menudo no son los más caros, sino aquellos que llevan consigo una carga emocional y un significado profundo. Es un acto de vulnerabilidad, de abrirse y compartir los sentimientos más preciados. Para Anne Derzel, recibir un gesto así debe haber sido increíblemente conmovedor. Ella, que también ha construido una carrera impresionante y ha conquistado a miles de fans, encuentra en Kerem a alguien que la valora en un nivel tan personal y profundo. Es un reconocimiento no solo de su éxito profesional, sino de su ser, de su persona. Y para nosotros, los espectadores, es una ventana a la intimidad de dos personas que admiramos. Nos permite creer en el amor verdadero, en la conexión genuina que puede surgir entre dos almas. Nos inspira a ser más detallistas, más románticos, a buscar esas formas únicas de expresar lo que sentimos por quienes nos importan. En definitiva, nos recuerda que detrás de las pantallas de cine y televisión, hay corazones latiendo, emociones fluyendo y la necesidad universal de amar y ser amado. Pensando en las implicaciones de esto, podemos inferir que la relación entre Kerem y Ande está en un momento muy dulce y sólido. Un gesto como este no se hace a la ligera, implica una conexión que va más allá de la superficialidad. Es una declaración de intenciones, una forma de decir te veo, te valoro y te amo profundamente. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de las palabras, que tienen el poder de trascender el tiempo y el espacio. Además, este tipo de noticias generan un impacto positivo en la imagen de los artistas. Muestran una faceta más humana, más cercana, y eso siempre es bien recibido por el público. Nos hace empatizar con ellos, verlos no solo como ídolos, sino como personas que experimentan las mismas alegrías y las mismas emociones que nosotros. Es interesante también pensar en la industria del entretenimiento turca, que a menudo se caracteriza por historias de amor intensas y apasionadas, tanto en la ficción como en la vida real. Kerem y Hande se han convertido en una de las parejas más queridas de esta industria, y gestos como este solo cimentan aún más su lugar en el corazón de sus seguidores. Podríamos imaginar que las palabras escritas en esa dedicatoria incluyen anécdotas, recuerdos compartidos, o incluso frases que resuenan con algún momento importante en su relación. Quizás Kerem ha plasmado su gratitud por la presencia de Hande en su vida, o ha expresado cómo ella lo inspira a ser una mejor persona y un mejor artista. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Y mientras tanto nosotros, aquí, seguimos atentos a cada uno de sus movimientos, emocionándonos con cada detalle que comparten. Porque al final todos buscamos un poco de magia, un poco de esperanza, y las historias de amor como esta nos la brindan. Nos recuerdan que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y manifestarse de las maneras más hermosas y sorprendentes. Un libro dedicado con el corazón en la mano, es una de esas maneras. En resumen, queridos amigos, el título que capturó nuestra atención hoy, Kerem Bürsin dedica libro a Hande Erçel, un gesto que enamora, nos ha llevado a explorar la profundidad de este acto romántico. Hemos hablado de la importancia de un gesto así en la vida de dos figuras públicas, de cómo demuestra una conexión genuina y un amor profundo. Hemos reflexionado sobre el poder de las palabras y la intimidad que implica un regalo tan personal. Y hemos celebrado cómo estas historias nos inspiran y nos recuerdan la belleza del amor en todas sus formas. Este es un testimonio de que el romance sigue vivo, incluso en el mundo del espectáculo, y de que las demostraciones de afecto sinceras siempre logran tocarnos el alma. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el romántico mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este gesto. ¿Les parece romántico? ¿Han recibido o dado un regalo similar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Queremos que este canal sea un espacio de diálogo y conexión entre todos nosotros. Y antes de despedirme, no olviden lo que les dije al principio: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, y compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de estas historias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más historias que nos harán suspirar. Hasta la próxima.